Vamos a compartir el mensaje. Hoy hemos puesto por título Anhelando la restauración espiritual. Anhelando la restauración espiritual. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y cuando miramos la historia bíblica, cada vez que el ser humano ha vivido tiempos difíciles, normalmente estos tiempos han venido porque se han alejado de Dios. Y como consecuencia vienen situaciones muy duras sobre los que estén en la tierra. Sabemos, dice la palabra en el libro de Génesis, que cuando Dios formó el cielo y la tierra, dice, la tierra estaba desordenada, vacía, las tinieblas cubrían todo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Donde quiera que hay tinieblas, donde quiera que hay desorden, donde quiera que hay personas que se alejan de Dios, que apartan sus caminos de Dios, allí quiere el Espíritu Santo venir a actuar para arreglar los corazones, para traer las vidas al conocimiento de Dios, para restaurar la comunión de Dios con los hombres. Y hoy en día, y en esta generación, estamos pidiéndole al Señor, Señor, renuévanos espiritualmente. Que tu Santo Espíritu se mueva en toda la tierra de una manera poderosísima, para que los seres humanos podamos comprender que aunque se acercan tiempos duros, difíciles, por causa del pecado, por causa de nuestra lejanía de ti, tu gracia y misericordia siempre están disponibles. Y te rogamos, Dios, ven de nuevo y toca a la humanidad. Es un clamor que hay en nuestros corazones para que Dios toque cada ser humano, cada fibra de seres humanos, donde quiera que estén, sean tocadas por el Espíritu Santo. Le voy a pedir por favor que me acompañe a leer en el libro de Judas. Judas es el libro que está exactamente antes de Apocalipsis. Un libro muy cortito, tiene un solo capítulo. Judas, el versículo 17. Dice Judas 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos memoria, nos dice. Verso 18. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Está diciendo que en el tiempo postrero iba a haber algo que caracterizaría seres humanos. Dice, serán burladores que andarán según sus malvados deseos. Verso 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Paremos allí. Una persona que es una burladora, que se ríe de las cosas sagradas, una persona que está caminando según sus deseos, la Biblia dice, son sensuales, no tienen al Espíritu. Podemos discernir fácilmente cuando una persona tiene al Espíritu de Dios y cuando no la tiene. Cuando no tiene al Espíritu, es una persona que se burla de las cosas sagradas, las cosas de Dios. Es una persona que vive buscando complacer sus deseos, que normalmente son pecaminosos. Y es una persona, como dice aquí, que vive causando divisiones, trayendo problemas, situaciones, conflictos. Personas que no tienen al Espíritu. Y nos damos cuenta que la mayoría de las personas están en esta categoría. No tienen al Espíritu y están viviendo en el mundo de manera totalmente desordenadas, pero creen que están bien. Pero la Biblia nos dice que en los postreros días estaríamos mirando mucha gente así. Veamos el versículo siguiente, el 20.
Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí habla a creyentes, personas que sí tenemos al Espíritu de Dios. La Biblia dice que cuando un ser humano se arrepiente de todo corazón de haber vivido vida apartada de Dios, de haber cometido pecados, ofensas ante el Creador, cuando una persona decide recibir la gracia de Dios, de la salvación por medio de Jesucristo, esa persona es justificada por Dios. Dice, Dios le da un nuevo nacimiento en el Espíritu. El Espíritu de Dios viene a dicha persona y le hace una nueva criatura y comienza a enseñarle las cosas verdaderas como son. Ha nacido de nuevo. Y a esas personas, dice la palabra, edifíquense en esa santísima fe que ustedes tienen. Edifíquense, oren en el Espíritu Santo y estén esperando la venida gloriosa del Señor Jesucristo, que vendrá como ha prometido, vendrá, y su advenimiento está cada día más cerca, más cerca. Pero dice, nosotros vivamos de esta manera. Ahora, por favor, acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 31. Vamos a analizar el estado en que se encuentra el ser humano hoy en día y por qué es tan necesario pedirle al Señor que nos dé un avivamiento genuino, legítimo, que traiga una renovación espiritual a toda la tierra. Isaías capítulo 31, el versículo 1. Dice la palabra de Dios: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Ay de aquellos que cuando vienen las situaciones difíciles tratan de conseguir una ayuda terrenal, humana, y se olvidan de buscar la ayuda en el Dios Todopoderoso, en el que hizo los cielos y la tierra. Ay de aquellos, dice la Biblia. Verso 2. Pero Él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Aquí está diciendo la Biblia que cuando Dios dice que va a castigar la humanidad, no valdrá de nada el querer buscar ayuda en algún otro ser humano o en alguna cosa creada. No vale. Caerá el ayudado y el ayudador, porque cuando Dios trae castigo a la tierra, es un juicio por causa de la manera de vivir de los que estén habitando en la tierra. Muchos juicios ha hablado la Biblia y explica por qué llegaron. Muchos. Y aquí dice la palabra, si quieren buscar ayuda y no la buscan en Dios, de nada les va a servir. De nada les va a servir. Capítulo siguiente, capítulo 32, versículo 14, dice: porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. Una desolación. Y dice el verso 15:
hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Habrá desolación, habrá dolor hasta que a nosotros venga el Espíritu Santo de lo alto y haga un avivamiento, una restauración, una renovación a la humanidad. Hoy en día estamos mirando tiempos oscuros espirituales, muy oscuros. Si analizamos la Biblia, cuando han habido estos tiempos oscuros en la humanidad, viene una catástrofe. Y esa catástrofe dura algún tiempo. Y luego los que queden en la tierra se arrepienten y comienzan a buscar a Dios, al Creador de los cielos y de la tierra. Y cuando ellos buscan a Dios, entonces Dios viene y sana la tierra y devuelve la vida y llena de nuevo de esperanza a la humanidad. Pero hoy estamos viviendo en un periodo oscuro, repito, donde está a las puertas algo grande que ha de acontecer si seguimos lo que la Biblia habla. Es como algo que se vive repitiendo una y otra vez. Nosotros sabemos que cuando Jesucristo fue crucificado, sepultado y resucitó de entre los muertos, allí había también un tiempo muy oscuro. La Biblia habla de 400 años de silencio, de profecía. No habían profecías por 400 años. Pero llegó luego Jesucristo. Y en medio de ese silencio y en medio de esa oscuridad espiritual, llegó la luz a la tierra. Y después que llegó la luz a la tierra y Él fue al cielo, vino el Espíritu Santo a la tierra. Y hubo algo glorioso en la tierra. Pero han pasado 2000 años. Y en 2000 años, de nuevo, la tierra está siendo oscurecida por fuerzas de maldad. Fuerzas satánicas, terribles. Pero dice aquí, viene lo que va a venir y durará hasta que sea derramado el Espíritu de Dios desde lo alto. Y entonces cuando eso suceda, dice, el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil será estimado por bosque. Hay una esperanza. No solamente es una voz de alerta porque algo grande puede pasar, sino también una voz de esperanza. Cuando venga el Espíritu Santo y tome dominio de la raza humana, entonces las cosas cambiarán. Y pregunto, ¿por qué la iglesia tiene que esperar a que llegue la destrucción? Cuando nosotros podemos clamar a Dios por una restauración en la mentalidad de los seres humanos. Para que Dios toque los seres humanos, no importa dónde estén, y los haga cambiar su mente. Reconocer que realmente somos criaturas creadas por un creador y que tenemos que darles cuentas a Él algún día. Y nos arrepintamos para que venga el Espíritu Santo y entonces, en lugar de traer castigo a la tierra, traiga el tiempo de renovación que todos anhelamos tener. Esa es una petición delante del Señor. Vaya por favor al libro de Oseas, capítulo 4. Oseas, capítulo 4, el versículo 1. Aquí nos explica la palabra lo que sucede en la tierra cuando las fuerzas del mal entran y toman dominio de una gran parte de la población terrenal. Oseas capítulo 4 versículo 1 dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Dice allí que Jehová está contendiendo con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Lo estamos viendo. Se trata de sacar toda
relación con Dios, ya sea en palabras, en libros, en cualquier referencia, se trata de sacarla o de confundir la gente, decirle que hay muchos dioses de acuerdo a lo que la gente quiera creer, y no dicen que existe un solo Dios que hizo los cielos y la tierra. Y no hay conocimiento de Dios en la tierra. Y cuando no hay conocimiento de Dios en la tierra, la verdad se aparta y viene el error, el engaño, la mentira y la confusión. La misericordia se desaparece y todo el mundo se vuelve violento, egoísta. Es el tiempo similar al que estamos viviendo. Dice el verso 2, perjurar o jurar, hacer juramento sabiendo que vas a fallar, sabiendo que no lo vas a cumplir para engañar a alguien. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Si vemos noticias, nos daremos cuenta de gran cantidad de gente matando a otras personas. Asesinatos por doquier, ya sea por causa de la droga, por causa de venganzas, por cualquier causa o motivo, quizás solo para robarle, para asaltarle, pero hay mucho desorden en la tierra hoy en día. Voy a saltar al versículo 12. Dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. La Biblia dice que a la tierra ha entrado anteriormente, y podemos reconocer que ha vuelto a la tierra un espíritu de fornicaciones que hace alejar a las personas de Dios. Voy a saltar al capítulo 5, verso 4. Dice, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Espíritu de fornicación. En este siglo hemos visto, quizás hasta con terror, con sorpresa, la manera en que están tratando el sexo, la sexualidad humana. Cómo han buscado la manera para disfrutar ese regalo que Dios le dio a la humanidad para que se mantenga reproduciéndose, y ha llegado el desorden a un extremo tal que por buscar un momento de placer, muchas mujeres quedan embarazadas, pero no querían el compromiso ni la obligación. Entonces han tratado de desvirtuar la vida, de hacerle parecer que no es nada lo que hay allí, y proceden a asesinar esa vida. Porque el espíritu de fornicación trae homicidio tras homicidio. Y Dios ha puesto en mi corazón que no le llame más la palabra aborto. La palabra aborto es una palabra que está muy mal utilizada. Yo le llamo ahora feticidio, asesinato de un feto, de algo vivo, un ser humano que viene allí y lo mataron. Feticidio. Yo llamo aborto solamente cuando es por causa natural que la mujer lo bota. Pero cuando hay la intervención humana, han asesinado un feto de alguien que vino a la tierra y no le dejaron llegar. ¿Pero por qué? Por el espíritu de fornicaciones que hay en la tierra. Están tratando por todos medios de vivir fornicando, adulterando, haciendo cosas terribles delante de Dios. Y como consecuencia, millones y millones y millones de seres humanos son cortados antes de que vean el sol, antes de que puedan nacer en esta tierra. Todo por causa del espíritu de fornicación que hay en el mundo. Y nos decimos, Dios, ¿qué vas a hacer? Porque la sangre de cada ser humano clama delante del Señor. Hoy en día son millones, solamente la China
tiene más de 13 millones al año de abortos. Solamente un país. Solamente ese país. Estados Unidos, Europa completa, por doquier. Son millones. ¿Qué va a hacer Dios con esta generación? Que por causa de ese espíritu de fornicación hay tantos sacrificios a Satanás. En la Biblia habla de personas que hacían pasar los hijos por el fuego y los sacrificaban a un dios pagano. Pues cada feticidio es un sacrificio a Satanás. Son millones que son sacrificados. ¿Qué va a hacer Dios? Pues viene un castigo a la humanidad. Pero también Dios dice, pídanme misericordia. Pídanme que en lugar de venir el castigo, venga un nuevo tiempo de refrigerio en el Espíritu. Que el Espíritu Santo toque la humanidad en este tiempo y esas tinieblas tengan que desaparecer. Y es el clamor, Señor, Señor, que tu Espíritu Santo nos toque, nos renueve otra vez. Voy a pedir que vaya por favor al libro de Habacuc, capítulo 2. Veremos cómo Dios lo hace. Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La tierra, está diciendo la misma palabra, será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hoy en día decimos, ¿en serio? Pero nadie quiere mencionar a Dios. Leía hace poco un artículo de un periodista que hace una investigación y dice que las personas tienen temor de decir que creen en Dios. Se sienten tan acosados, tan perseguidos, que en algún lugar de reunión no se atreven a decir que ellos creen en Dios. En este país, en Europa, se ofende la mayoría cuando le mencionan de Dios. Pero ya en este país lo estamos viendo. Terrible lo que está pasando. Sin embargo, la Biblia dice, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Será llena. De alguna manera Dios hará para que se reconozca quién Él es, para que deje la humanidad de burlarse de Él. Dice la Biblia, llegará ese tiempo. Capítulo 3 de Habacuc, verso 2. Dice el profeta, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Como Dios lo va a hacer. Primero, su pueblo en la tierra tiene que tomar su posesión, su posición, a posicionarse, su lugar que Dios le ha dado. Nosotros somos llamados a interceder delante de Dios a favor de aquellos que están en tinieblas y en oscuridad. No pedir fuego para ellos, sino pedir misericordia para ellos. Como dice el profeta, en medio de tu ira, acuérdate de tu misericordia, Señor. Señor, ten misericordia de este pueblo. Señor, que en lugar de que venga por causa del terror y del desastre, que venga por causa del conocimiento de tu gloria. Que los seres humanos te conozcan, Dios. Vaya por favor al libro de Zacarías, un poquito más adelante. Zacarías, el capítulo 4, el versículo 6. Aquí está la respuesta. ¿Cómo es que una sociedad apartada de Dios, corrompida, con un espíritu de fornicaciones que le está haciendo hacer cosas que antes nunca se habían hecho en la tierra? No hay en la historia un periodo como el que estamos viviendo. ¿Cómo Dios puede hacer para que la tierra sea llena del conocimiento de su gloria? Dice Zacarías 4, versículo 6. Entonces
respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu. Solamente el Espíritu de Dios es que puede hacer esta obra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Solamente el Espíritu Santo puede hacer algo en la tierra. Solamente. No hay fuerza humana, no hay conocimiento humano, no hay estrategia humana, no hay nada humano que pueda transformar la mentalidad del ser humano como está hoy en día. Pero el Espíritu Santo sí puede hacerlo. Sí puede venir e impactar de nuevo, como impactó hace 2000 años cuando vino a la tierra. Sí puede hacerlo de nuevo. Si la iglesia de Cristo se une a pedirle: Señor, ven. Señor, manifiesta tu poder en este siglo. Señor, en medio de la ira también acuérdate de tu misericordia. Señor, te necesitamos. Un clamor por el Espíritu Santo. Dios espera que nosotros nos unamos a Él en este clamor. Más adelante, Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice la Biblia: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Dios dice: cuando venga el Espíritu Santo a renovar la tierra, Dios va a derramar un espíritu de gracia. La gracia de Cristo será conocida. El favor de Dios será conocido. Esos burladores que no tienen al Espíritu conocerán, entenderán que es cierto que Jesucristo vino a la tierra. Espíritu de gracia y de oración. Personas buscarán a Dios. Personas se postrarán delante de su Hacedor. Personas vendrán humillados, arrepentidos, y orarán a aquel que puede perdonar, que puede restaurar. Orarán a aquel que ya cobró el precio a su Hijo en la cruz y puede perdonar y justificar al ser humano. Dios dice: derramaré espíritu de gracia y de oración. Y dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron, a Jesucristo, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Capítulo 13, versículo 2 dice: y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Cuando venga el Espíritu Santo a la tierra, no es que se ha ido. Él sigue en la tierra, sigue en la iglesia de Cristo. Pero por alguna razón en el transcurrir de los siglos, la desobediencia de los cristianos de los diferentes siglos ha hecho que el Espíritu Santo sea limitado en su obra que quiere hacer. Pero en este tiempo Dios está diciendo: sean conscientes que necesitan al Espíritu de Dios para que venga a hacer una renovación en la tierra, comenzando por su propia iglesia. Y que el espíritu de inmundicia y el espíritu de fornicación sean quitados de la tierra. Solo el Espíritu Santo puede hacer quitar el espíritu de inmundicia y el espíritu de fornicaciones que hoy en día está sobre la tierra. Solo el Espíritu Santo. Tenemos que pedirle a Dios: Señor, llénanos de tu Espíritu Santo y quita toda inmundicia y toda fornicación que el espíritu de inmundicia y de fornicaciones ha traído como agua de cloaca sobre toda la humanidad. Estamos manchados, podridos, hediondos delante de Dios de tanta maldad e inmundicia.
Pero Dios quiere venir con su Santo Espíritu a limpiarnos. Dios quiere venir con su Santo Espíritu a quitarnos esas inmundicias. Dios lo quiere hacer, pero lo necesitamos a Él. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, cuando iba a empezar su ministerio terrenal, Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra por acción del Espíritu Santo sobre María, siendo virgen, aún sin haberse casado, aunque era prometida de José, dice. Jesús vino a la tierra engendrado por el Espíritu Santo y vivió cada día en comunión con el Espíritu Santo. Pero cuando iba a empezar el ministerio terrenal, Él necesitaba algo más del Espíritu Santo. Vaya por favor al libro de Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 14, dice la Biblia, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, después de haber sido bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Cuando vino el Espíritu Santo sobre él, dice, en forma de paloma, Juan lo reconoció. Se escuchó la voz del Padre que dijo, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo, dice la Biblia, lo llevó al desierto a ser tentado por el diablo. Y duró 40 días en ayuno en el desierto. Y allí fue tentado en diversas tentaciones. Pero después que venció a Satanás en esas tentaciones, dice aquí, vino ahora en el poder del Espíritu. Eso es lo que necesitamos, el poder del Espíritu. Dice, volvió a Galilea, se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en poder, cuando nosotros vivimos vidas obedientes a Dios, nosotros somos ungidos. No solamente para que digamos, uy, tremenda experiencia, yo tengo al Espíritu, yo oigo al Espíritu, yo tengo dones preciosos del Espíritu. ¡Qué bueno! ¿Para qué lo tienes? ¿Por qué vino a ti? ¿Por qué te ha ungido? Dice aquí cuál es la función. Voy a repetir. Ha ungido para que des las buenas nuevas a los pobres. Te ha ungido para que sanes a los quebrantados de corazón, para que pregones libertad a los cautivos y vista a los que están ciegos, para que ordenes libertad a los que están oprimidos y que prediques el año agradable del Señor. Ese es el motivo por el cual el Espíritu Santo viene a un ser humano y le unge. Jesús dice el versículo 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y se escandalizaron. Porque al él decir esas palabras, él estaba diciendo, lo que está escrito por el profeta, se habló de mí y aquí estoy. Y ellos no querían creer. Un escándalo inmediatamente surgió en la sinagoga. Pero esa expresión, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes,
Quiero que sepan, es mi oración que hoy se cumpla en esta iglesia esa palabra, que venga una nueva unción del Espíritu sobre cada una de nuestras vidas, y el poder del Altísimo esté sobre cada uno de nosotros, para que cuando salgamos de aquí podamos movernos en el poder del Espíritu Santo, y los milagros y las señales y los prodigios sea una realidad otra vez en la iglesia, y tu vida y la mía puedan ser usadas por Dios como fue usada por Cristo Jesús por medio de su Espíritu. Dios quiere hacerlo, pero espera de nosotros que nos demos cuenta que sin Él no podemos hacer nada. Solo por medio del Espíritu Santo esta generación puede ser cambiada, y el espíritu que les está dominando de fornicaciones y de inmundicia, ese espíritu puede ser sacado, anulado, echado fuera, enviado al infierno, solamente cuando el Espíritu Santo actúe con su poder por medio de su iglesia. Solamente tenemos que anhelarlo y tenemos que hacer lo que Dios espera de nosotros. Más adelante, Lucas capítulo 11, versículo 9. Jesús dijo, dice Él: yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. A veces pedimos al Espíritu que venga, pero no para hacer lo que Él espera que hagamos, sino para presumir de muy espirituales, o de muy santos, o de muy especiales, pero no hacemos lo que Él espera que hagamos. Entonces estamos pidiendo vanidad, que Él venga para que yo me sienta bien, pero no para que yo me sacrifique trabajando para Él, a favor de aquellos que están perdidos. Jesús dice aquí: si piden, se les dará; si buscan, hallarán; si llaman, se les abrirá. Versículo 10: porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dice el Señor. ¿Cuánto más? Cuando venía para la iglesia esta mañana, una canción de un tremendo cantor de Dios, ministro del canto, tremendo. Pero hay algo que no pude soportar. Por él iba a comenzar una canción diciendo: Espíritu Santo, muévete aquí. Y yo, ¿qué pasa ahí? ¿Quién es Él para darle orden al Espíritu de Dios de esta manera? ¿Quiénes somos nosotros para decirle: Espíritu Santo, venga, haga esto, quite aquello, remueva acá? Somos tan grandes que creemos que somos sus jefes y que Él tiene que hacer lo que uno diga, porque lo que uno declara, eso será eso verdad. Se nos ha olvidado que Él es Dios, Él es el soberano, Él es el todopoderoso. Él fue que hizo el cielo, la tierra. La Biblia dice que Él adornó el cielo con las estrellas. Él es el Espíritu todopoderoso. Y es importante que nosotros nos humillemos delante de Él, que nosotros nos consideremos una criatura más de Él y decirle: Señor, por tu misericordia, ven, lléname de ti. Haz en mí la obra que quieres hacer. Muévete, Señor, de verdad en la iglesia y en el mundo. Cambia, Señor, el ritmo de vida de los seres humanos. Dirige, Señor, de nuevo tu pueblo, porque estamos en picada hacia el abismo y solo el Espíritu Santo lo puede hacer.
La Biblia dice, si le pedimos a Dios su Espíritu y si somos conscientes de quién es el Espíritu, entonces Él vendrá. El Padre lo va a entregar de nuevo. Una nueva generación se levantará donde la historia habrá que reescribirla, porque cosas grandes Dios puede hacer. La Biblia dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y si hoy es una humanidad en pecado como nunca antes, esperamos un mover del Espíritu como nunca antes también. Pero hay que pedirlo sabiendo que Él es el único que lo puede hacer. Voy a saltar al versículo 20 de Lucas 11. Jesús dice esto después que había echado fuera un demonio y le habían dicho que por Belcebú echó fuera el demonio. Jesús dice más: si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. En el libro de Mateo, en el pasaje paralelo, Él dice: si por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, en verdad ha llegado a ustedes el reino de Dios. El dedo de Dios es el Espíritu Santo, dando a entender que cuando tú le dices a un demonio sal fuera, esa orden es el Espíritu que le está dando al Espíritu y tiene que salir, tiene que dejar la persona que tenía endemoniada. Hay poder en la iglesia cuando el Espíritu Santo se está moviendo realmente, no como una ilusión y no entre personas inmundas, personas como leíamos en el libro de Judas, personas que no tienen al Espíritu, pero personas verdaderas que buscan de Dios, que viven humillados delante de Dios, que buscan, encuentran, piden y se les dan. ¿Por qué? Porque son personas dignas de ser usadas por Dios. Dice el versículo 21 y 22, dice Jesús: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. El diablo está en paz en casi toda la tierra, porque los seres humanos se están abandonando a Dios y no quieren creer en Dios y se están apartando de todo. Y el diablo, oh, tremendo, los tengo a todos allí. Déjame decirte algo. Dice el verso 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Hay que recordarle al diablo que en la cruz del Calvario Satanás fue derrotado, que Jesucristo lo venció, que Jesucristo en la cruz del Calvario derrotó todo principado, toda potestad de las tinieblas. Hay que recordarlo. Aleluya. ¿Y quién lo va a recordar sino la iglesia? ¿Quién va a decirle a Satanás de frente en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te reprendo? ¿Quién lo va a decir sino la iglesia? Pero la iglesia que sea llena del poder del Espíritu Santo, la iglesia verdadera. Y dice la Biblia que Jesucristo, cuando venció a Satanás en la cruz del Calvario, le quitó el botín y lo entregó a la iglesia, dando a entender la iglesia tiene la autoridad delegada por Dios mismo para hacer que el espíritu de inmundicia, el espíritu de fornicación, todo engaño, mentira, error de las tinieblas tenga que salir de la tierra, tenga que ser devuelto al infierno de donde vinieron. Aleluya. Aleluya. Es la iglesia que experimenta el poder de Dios por medio de su Espíritu. La iglesia. Y tú y yo somos parte de esta iglesia. Si de verdad tú crees que Jesucristo es el Señor, que Él está reinando con poder y majestad, a la diestra del Padre está sentado en autoridad. Si tú crees esto, tú eres parte del ejército que Dios tiene en la tierra. Toma tu posición, toma tu función y haz lo que tienes que hacer.
porque Dios está buscando personas con las cuales Él pueda trabajar, en quien Él pueda confiar. Voy a terminar en el libro de Juan. Acompáñenme ya, Juan capítulo 14. Cuando Jesús estaba para terminar su ministerio terrenal, ya se iba. Él está anunciándole a los discípulos: me voy. Voy a preparar lugar para ustedes, pero por un tiempo me voy. Y ellos estaban tristes. ¿Y ahora qué haremos si te vas? Pero Él les dice aquí, Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y luego dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús está diciendo que el Espíritu Santo iba a venir para quedarse en la iglesia con los cristianos para siempre. El Consolador. Y Él es el Espíritu de verdad. Dice el versículo 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es nuestro maestro, nos guía a toda verdad, toda verdad. No hay engaño en Él, no hay mentiras en Él, no hay medio verdades en Él. Todo es pura verdad, absoluta. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que está puesto por Dios en la tierra, en su iglesia, para que nos dirija, para que nos guíe a toda verdad. Él está esperándonos. Voy a terminar en el capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice el Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo está en la tierra para glorificar al Hijo de Dios, para exaltar al Hijo de Dios por medio de seres humanos, a los cuales Él ha santificado, separado para Dios. Ha empezado en ellos una nueva y buena obra y la está perfeccionando. El Espíritu Santo en la iglesia quiere glorificar a Jesucristo. Cuando nosotros estemos en la disposición de unirnos al Espíritu de Dios para dar gloria al Hijo de Dios, entonces estaremos capacitados para poder obrar según el poder del Espíritu de Dios en nosotros, y las cosas serán cambiadas, renovadas. El Espíritu Santo anhela que tú quieras esto que Él te quiere dar. El Espíritu Santo de Dios está buscando en este siglo una iglesia verdadera que no quiera tener más brillo en sí misma, sino que sirva de reflejo de la luz verdadera que es Cristo, y donde quiera que vaya manifieste su gloria, hable de Él, demuestre al mundo que Él es real, que andemos sin temor a lo que pueda venir, porque sabemos que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, y que nadie podrá detener la iglesia del Señor cuando se levanta a conquistar en el nombre de Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Pero hay un clamor. La Biblia habíamos leído en Isaías que habrá desolación, habrán angustias, problemas, hasta que sea derramado el Espíritu de lo alto. Y entonces vendrá la paz, y entonces habrá alegría, y entonces las cosas cambiarán. Pero ese clamor, Señor, reconocemos que es tu Espíritu. Tú lo has dicho, no por fuerza ni poder, es por mi Espíritu que será hecho. Y el Espíritu de Dios es santo. No podemos mezclar la inmundicia con Él. No podemos. No podemos vivir una vida doble. No podemos. No podemos caminar en hipocresía porque a Él no lo podemos engañar. Debemos reconocer que Él es santo, separado de todo mal, separado de toda inmundicia, separado de toda injusticia. Y cuando entendamos a quién tenemos con nosotros y decidamos vivir como representantes del que está en nosotros, veremos vidas diferentes. Veremos cambiar a los que nos rodean. Veremos el Espíritu Santo moverse con poder como una ola que se levanta, un tsunami que arropa toda la tierra, no para destrucción, sino para bendición de los seres humanos, para dar gloria a Jesucristo, que vino a este mundo para salvar a los seres humanos. Dios espera de ti y de mí que haya ese clamor desde adentro, ese gemir profundo, ese llorar a Dios: Señor, perdóname porque he vivido alejado de ti. Parecía que estaba contigo, pero tu Espíritu Santo ha estado contristado en mi vida por la manera en que he estado viviendo. Y reconozco hoy, Señor, que solo con el Espíritu Santo podemos actuar y vencer. Que este mundo está en decadencia, pero que la iglesia de Cristo puede hacer la gran diferencia. Aquellos que tienen al Espíritu de Dios pueden ser usados por Dios para transformar esta generación, para que se acabe el ateísmo, que es una religión falsa nueva, cuyo promotor es Darwin. Las escuelas públicas y privadas y universidades tienen un nuevo Dios, que es Darwin, falso de toda falsedad, pero están promoviendo el ateísmo. Esa es otra religión que hay que creer por fe, que de la nada se hizo todo, y ellos lo están hablando y mucha gente lo está creyendo. Pero la iglesia tiene al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, y puede usarte a ti y a mí, a cualquiera que se disponga, para traer el conocimiento de la verdad. Y toda aquella falsa doctrina y todos aquellos argumentos inmundos han de ser desechados, derribados, por causa del poder de Dios que está en nosotros. Pero tenemos que anhelarlo. Aleluya. Debemos anhelarlo. Debemos querer ser usados por Dios. No solamente ver la maldad y decir: uy, qué mundo que está perdido. Ya, Dios lo sabe. ¿Tú qué vas a hacer? Eso es lo que Dios quiere. ¿Con qué puedo contar contigo para afectar este mundo de manera positiva? No solo para criticar al que está en pecado, sino para ayudarle a salir de ese pecado. Y es el Espíritu Santo el único que puede iluminar la mente y el corazón humano. Busca, Dios, vidas dispuestas. Permita a Dios que tú y yo seamos de los que se disponen. Pongámonos de pie, por favor. Bendito es el Señor por siempre. Bendito es Dios. El mismo Espíritu de Dios trae este mensaje a nosotros para alertarnos, para decirnos: ciertamente la maldad en la tierra no tiene comparación hoy en día. Pero ciertamente Jesucristo ya vino a la tierra y hay esperanza.
Y hay una iglesia todavía en la tierra portadora de esta esperanza. Y Dios quiere usar a esa iglesia para manifestar su poder y declarar el triunfo de Cristo sobre los poderes de las tinieblas. Y las vidas serán transformadas. Y espíritu de gracia y de oración inundará la tierra. Y llegará el día en que en toda la tierra el conocimiento de la gloria de Jehová se conocerá, se extenderá como las aguas cubren el mar. Llegará el día. Comienza tú, que comience yo a permitirle a Dios que empiece a regar ese conocimiento donde quiera que estemos. Hay un llamado muy intenso del Espíritu. Por una iglesia verdadera que Él pueda usar. Son tantos los burladores, los engañadores que hay en la tierra. Se hacen pasar por cristianos y son más mundanos. Satanistas entran a las iglesias a aparentar ser cristianos para traer brujería y traer hechicería a la misma iglesia. Y confusión de todo tipo traen a las iglesias. Y el Espíritu Santo está buscando una iglesia verdadera en la cual no entra nada de las tinieblas. Y Él puede levantar a esa iglesia con poder y transformar para la gloria de Cristo esta sociedad. Jesús buscó personas, en su mayoría iletradas. Personas que no recibieron educación formal. Personas del vulgo, comunes, como tú y yo, son las que Él eligió para que nadie se gloríe en su presencia. Lo vil y menospreciado busca a Dios para manifestar su poder, porque también esos viles y menospreciados fueron creados a la imagen y semejanza del Dios Altísimo. No importa quién tú seas, tus experiencias o las faltas de ellas. No importa si estudiaste mucho o poco. No importa nada de esto humano. Lo que importa es si tú crees que solo es por medio del Espíritu Santo que se hará las cosas. Si tú crees que también tú puedes tener a ese Espíritu Santo en poder en ti para hacer la obra de Dios en esta tierra. Si tú crees que tu vida puede ser usada por el Dios Altísimo, Rey de toda la tierra, para traer un impacto a esta generación antes que sea muy tarde. Si tú lo crees, este llamado es para ti. Y por causa de que hoy vamos a celebrar la Santa Cena, no vamos a hacer el llamado al frente, pero si quisiéramos que donde tú estás, hables con Dios y puedas decirle a Dios que cuenta contigo. Puedes decirle al Espíritu Santo que te ha hablado este mensaje, que este mensaje no será en vano que lo escuchaste, que comprendes que tú también puedes ser útil para Él. Aunque no eres fuerte en ti mismo o en ti misma, reconoces que la fuerza humana no vale de nada en estos asuntos espirituales. Lo que vale es un corazón sincero para Dios. Lo que vale es una persona dispuesta al Espíritu y que pueda hablar lo que Dios le dice que hable, ir donde Dios dice que vaya, hacer lo que Dios dice que haga y vivir una vida obediente para que Dios se glorifique y se manifieste.
La mano de Dios está por golpear la tierra. Y Dios en su misericordia todavía envía mensajes esperando arrepentimiento en la tierra, para que en lugar de destrucción venga una renovación espiritual, mental y de conocimiento de Dios. Y Dios lo quiere hacer por medio de hijos e hijas que tiene en la tierra, a los cuales ha dado su espíritu. Y les ha dado autoridad para que con este dedo de Dios den órdenes a todo espíritu inmundo. Den órdenes al mismo demonio, y tiene que obedecer tus órdenes, porque no son tuyas, son del Espíritu Santo que está dentro de ti, que da esas órdenes por medio de ti. Porque ese espíritu inmundo no tiene nada que ver en ti. Eres puro, pura para Dios. Si te quieres disponer para Dios, si reconoces que en verdad estás vivo, estás viva y estás aquí en esta iglesia escuchando este mensaje, es porque Dios tiene algo contigo. No defraudes al Señor, que cuenta contigo, pero dispón tu vida y tu corazón y pídele a Dios que te purifique. Que te purifique. Ora con el Señor. Órale a Dios. Cuando el apóstol Pedro